Hola, muy buenas noches a todos ustedes, amigos de redes sociales, de Facebook, de YouTube. Este video de entrevista que tenemos el día de hoy, una gran maestra, la profesora, la maestra Berta Solís Alcaraz, que está aquí con nosotros. Muy buenas noches, profesora. Buenas noches. Gracias por tomar esta entrevista, esta charla. Como le comentaba hace unos instantes, pues el motivo es ese, ¿no? Recordar, porque también que dice recordar es volver a vivir, recordar es volver, viajar en el tiempo y recordar la niñez, la juventud, y que muchas personas que hoy en día tienen la posibilidad de acceder a estas redes sociales a través de sus teléfonos móviles van a recordar un poquito de cómo era aquel San Luis Acatlán, que si bien era un pueblito, era de lo más lindo vivir en ese pueblito. Se respiraba aire puro, el aroma del café de olla, muchas cosas bonitas, incluso el olor a tierra mojada te sentía y te respiraba una sensación de que decías: en este pueblito me quiero quedar. Y porque mucha gente, por necesidades, por cosas del destino, por cosas que tuvieron que pasar en la vida, porque así tenían que pasar, se alejaron de San Luis Acatlán, pero San Luis Acatlán no salió de ellos. San Luis Acatlán está con ellos en sus corazones. Entonces, profesora, le cedemos el micrófono. Por favor, compártanos cómo han sido para usted estos 500 años de San Luis Acatlán. Para mí es una gran satisfacción presenciar las fiestas que se han organizado con el fin de festejar precisamente los 500 años de la fundación de San Luis Acatlán, mi pueblo donde yo nací. Aquí nacieron mis padres. Mi padre fue el señor Alfredo Solís Escamilla, una persona, el pueblo lo apreció mucho. Pues bien, profesora, vamos a comenzar, porque hay de tanto y tan bonitos recuerdos que hay en San Luis Acatlán. Recuerdos malos también, claro que sí, como todo, pero vamos a enfocarnos en esos recuerdos bonitos, en esos recuerdos que usted dice: estos recuerdos se van a ir conmigo, pero los voy a compartir hoy. En este momento vamos a compartir bonitos recuerdos, así que cuéntenos cómo fue su niñez en San Luis Acatlán. Yo nací el 11 de enero de 1932 en un hogar, podemos decir, humilde, pero muy honesto, porque mis padres me enseñaron lo que un hijo debe conocer para convivir con las personas. Estudié en la primaria en la escuela, hoy se llama Ignacio Manuel Altamirano, pero antes era una escuela particular, porque no estaba dada de alta en el estado, sino que esa escuela nació a petición de unos padres de familia que no había escuela. Venían algunas personas y ponían una escuelita en su casa, pero después se reunieron para traer algunos maestros. Vinieron del estado y federal, instalaron esa escuela. Pasaron los años, vinieron maestros. Benjamín Mora Chino, él llegó ya con el año de 1927, llegó aquí a San Luis Acatlán, maestros, uno de Ayutla, otro de Ometepec. Posteriormente dieron de alta como escuela particular con estos maestros, pero ya en el año de 1949 la profesora Valeriana J. Nava llegó a trabajar aquí, y luego, a petición de ella, tuvo la satisfacción de darla de alta en el estado, en la dirección del estado. Y así fue como un 13 de noviembre de 1949 ella la dio de alta, y se llama a partir de entonces Ignacio Manuel Altamirano. La escuela le hicieron un edificio, el lugar que hoy ocupa el mercado municipal. Allí era la escuela. Anteriormente le llamaban Escuela Real. Con el nombre de Escuela Real, entonces entré yo al primer grado. Y fue mi maestra, precisamente la maestra Valeriana J. Nava. Allí trabajaron el maestro Donaciano Garzón, otros
maestros que no recuerdo sus nombres, empezó a crecer el alumnado, el número de alumnos fueron creciendo mucho. Unos grupos ocuparon un espacio de la Casa Gidal que antes era. Ahí estuvo un grupo, precisamente yo estuve en el tercer grado y fue mi maestro Luciano Garzón. Iniciaron la construcción del edificio donde actualmente es la escuela Ignacio Manuel Altamirano. Cuando nos pasamos a ese edificio, todavía estaba en obra negra, porque urgía pues ya ocupar las aulas, era mucho el alumnado. Tanto así que también daron la casa de don Gabriel Velasco, que antes era de don Ignacio Castrejón. Allí también estuvieron dos grupos de segundo grado. Otra casa que rentaron también fue la de Prócoro Saavedra, aquí que está en la calle Artículo 123. También estuvieron varios grupos, porque fue creciendo tanto el alumnado que ya no cabíamos en el edificio. Pues allí terminé yo la primaria, creciendo, el pueblo también empezó, como los desfiles también eran tan grandes. Recuerdo cuando mi hermano Flaviano estaba en el sexto grado, el supervisor se llamaba Francisco Torres, rentaba en la casa que hoy es la tortillería Conchita, allí rentaba. Por cierto que allí falleció también, falleció el supervisor allí en un 15 de septiembre. Él siempre a mi hermano le daba poesías durante el desfile, le daba también a otros alumnos. Entonces, en cada lugar donde había más público, iba pasando el desfile y allí recitaba un alumno. Por decir, en una esquina hay mucha gente viendo el desfile, pues allí recitaba otro durante el desfile también. Así. Algo bonito, profesora, de cómo se hacían los desfiles en aquellos años, cómo fue trascendiendo la escuela Ignacio Manuel Altamirano, sí, que hoy se conoce, donde estuvo ubicada, y por la necesidad, como bien lo comenta, por la necesidad de que pues ya eran muchos niños, pues se tuvo que dar el terreno que hoy ocupa pues las instalaciones de dicha institución. Qué buena plática de la escuela. Ahora coméntenos la vivencia de los aviones, qué anécdotas nos puede contar de los aviones. En aquella época en San Luis Acatlán, la verdad, tuvimos el orgullo, el privilegio o la necesidad también, por así llamarlo, de contar con ese vehículo de transporte que era pues, una aeronave, ¿no? Y que realmente en su época le sirvió mucho a San Luis Acatlán, tanto para hacer traslado de personas como también de transportar alimentos de primera necesidad. Incluso se hacían viajes hasta la Ciudad de México. ¿Qué nos puede contar de ello, por favor? Con el servicio de avión se inauguró más o menos en el año 33 aproximadamente, cuando se inauguró la pista. La línea se llamaba Aerolíneas Vega. La gente empezó a correr la voz que ya íbamos a tener servicio aéreo. Entonces ese día pues todo el pueblo se volcó. Yo estaba muy chica. Me contó mi papá que teníamos una tía, hermana de su papá, o hermana de mi abuelo. Mi abuelo se llamó Hermelindo Solís Gallardo y tenía una hermana que se llamaba Gila Solís. Ella era una persona de esas personas que le gustaba mucho participar en los programas. Ella siempre participó en Tribuna Libre. Con la inauguración de las aerolíneas, cuando aterrizó el avión, estaba todo el pueblo conociendo, viendo el avión, qué aparato tan grande. Se veía, ¿cómo es posible que un aparato pueda volar? Y se hacían tantas preguntas. Entonces, ya cuando el capitán de pilotos
dijo, bueno, pues ya está inaugurada la pista, nosotros vamos a regresar. ¿Quién quiere conocer Acapulco? ¿Quién quiere conocer la pista de Acapulco? Y pues todos, ¿quién iba a decir yo? Pues si apenas estaban conociendo el avión, ¿qué podían decir? Y entonces, entre toda la gente que había, grita mi tía Gila y dice, yo voy a Acapulco. Y toda la gente se admiró, ¿cómo es posible que se va a ir? Y ella no apenas acaba de conocer el avión. Yo voy. ¿Usted quiere ir? Y suba al avión. Y se fue. Porque Gila Solís era una persona valiente, de arranque. Era una persona que, yo, ya cuando la conocí, que ya nos iban a tratar porque vivía cerquita de la casa, y iba a la casa, ahí viene la tía, que todo esté limpio, que no nos vaya a regañar, nos vaya a hacer cosas. No, porque a ella le gustaban las cosas bien limpias y bien claras. Una anécdota, la verdad, y preguntarle, ¿no? ¿Qué sensación tuvo al subirse por primera vez a un avión, conocerla y viajar? Yo creo que es una de las experiencias más bonitas que tuvo en la vida, y como a veces pasa, ¿no? En la vida se toman decisiones y oportunidades, porque dicen que oportunidades solamente una vez se dan en la vida, y pues quien las aprovecha, las aprovechó, y quien no. Y ella aprovechó. Bien, la verdad, qué bonito. De ahí se instaló pues el servicio. En un tiempo el horario que tenían salía de Acapulco a las 8 de la mañana, pasaba a Ayutla, aquí a San Luis de Tepe, y de ahí se iba a Oaxaca. Sí, también hubo vuelos directos a México. Tuvo este servicio, sería como pues 1965, todavía dimos ese servicio, a pesar de que pues hubo 2 accidentes de avión, uno que era de carga, que era del señor Joaquín Maza, un español que vivió aquí, que ahora su casa fue donde ahora es la Casa Guillén, ahí fue su casa. Y él tenía su rastro allá por los llanos de San José. Allá mataban las reses, cargaban el avión y salía para México. Le surtían allá de carne, de todo. Unas personas que trabajaban con él fueron José Mares y su hermano Andrés, y luego Crisólogo Vázquez, el papá de Gaudencio Ramírez, también trabajaba. Cuando el accidente del avión arrancó, el avión de allá de la pista, y no pudo tomar altura, tal vez por el peso que llevaba, quizás se pasaron de carga, y el avión no alcanzó la altura y fue a caer aquí donde ahora está la gasolinera. Allí vimos, yo estaba en la escuela, de ahí de la IMA, bien que se veía para allá, vimos cómo el avión se clavó, se partió en 2, y los ayudantes que venían allí precisamente venían esas personas que mencioné. A Crisólogo le cayeron unos tambos que dicen que llevaban maíz, le cayó un tambo en las piernas y no pudo salir, no lo pudieron sacar. Los que pudieron salir fueron José y su hermano Andrés, pero ellos también salieron lastimados de un pie, pero pudieron caminar. El que falleció fue Crisólogo, quedó allí en el lugar, porque también se quemó. Algo trágico, una tragedia, ¿no? Una tragedia que pues sí, sin duda alguna marcó
pues el momento de los aviones, el viaje en avión en San Luis Potosí. Marranos vivos, porque después nosotros fuimos a ver, nos escapamos de la escuela y fuimos a ver, porque llegaba el olor a carne quemada y fuimos, íbamos corriendo hasta dónde, hasta allá de la gasolinera, y bueno, llegando estaban los marranos todos achicharrados así, boca arriba, muertos. No, estuvo muy feo, de veras, que cómo lo recuerdo a pesar de tantos años, pero sí recuerdo muy bien Sí. cómo fue eso. Sí. Y el otro avión pues fue de pasajeros que cayó allá donde que ahora es la colonia Ejido, yendo para el río, al lado derecho, chocó. Dice, o comentaron, que el avión no podía aterrizar porque eran ya como las 6 de la tarde, fue en noviembre, como el 26 de noviembre parece, y empezó a dio 2, 3 vueltas el avión, y ya la gente empezó a ver, bueno, ¿por qué no puede aterrizar el avión? Y empezó a irse la gente a ver por qué, cuando de repente se escucha el estruendo tan fuerte que se iluminó todo el pueblo como cuando se prendió. Yo estaba en la casa, salí a ver y córrele para allá y vamos todos, toda la gente va a ver. Sí, se partió el avión. Allí venía un maestro que venía como director a la IMA y después vino él, a los cuantos años, volvió aquí como candidato a diputado y dijo, aquí en San Luis volví a nacer, porque se acordaba de cómo venía él en el avión a ocupar la dirección de la escuela y cómo fue el accidente. Allí falleció un hermano de Miguel Rivera, joven, y venía, él estudiaba en México y traía un compañero, fallecieron los dos. Falleció también don Enrique Sánchez, que era juez del registro civil. Él se quemó totalmente y lo reconocieron porque el señor usaba un cinturón ancho y con una hebilla de plata, y por eso dicen que por eso lo reconocieron, pero estaba bien quemado y era gordo el señor. No, y otras personas también que no recuerdo, pero fallecieron muchos pasajeros. Estuvo también muy terrible ese accidente. Esa tragedia. Sí. Sí, y previo a esto, profe, preguntarle la pregunta obligada, ¿usted se subió a esos aviones? ¿Qué sensación? Sí. ¿Qué? Ahora sí que platique cómo Viajamos. se sintió, a dónde viajó y qué sensación tenía, ¿no? El miedo Pues, más que nada. Sí, se sentía pues un poquito de miedo porque al empezar a tomar altura sentía como el espacio, el aire, hay veces que no lo sostenía, a pesar de que no eran aviones tan grandes como los que hay ahora, pero sí se llamaba el bimotor el que venía. Se sentía uno cuando iba ya, que había tomado altura, se sentía como se bajaba, se sentía, parece que... La sensación, ¿no? No. Y luego ves, se elevaba y volvía a bajar. Ya cuando tomaba ya la altura que ya se establecía, entonces sí, ya no se sentía nada. ¿Sí? Ya se volvía a sentir cuando empezaba a descender. Porque también en una ocasión fuimos, sino que fueron 2 o 3 veces que viajamos a Ometepec, nos fuimos y allí tomamos el avión directo a México. Eran 2 horas de vuelo de Ometepec a México. Y de aquí era 1 hora, eran 45 minutos parece, porque cuando venía de Ometepec, venía de Oaxaca, pasaba Ometepec, hacía escala aquí en San Luis,
y también en Ayutla. De aquí a Ayutla parece que hacía 10 minutos. El campo de Ayutla estaba de aquel lado del río, en vista, porque también poblaron ahí en Ayutla. Sí, ha crecido bastante Mucho. de aquella época. Pues bien, la verdad, una de las anécdotas que sin duda muchos sanluisecos recordarán, los aviones, Sí. cómo era ese transporte, cómo fue, incluso también por comentarios que después se van a dar ahí en las redes sociales, pues que también vino Televisa en esa época de los aviones, no sé a qué vino a documentar, creo que había venido el presidente, si los datos no me fallan, que vino a San Luis Zacatlán en aquella época. Bien, ahora cuéntenos cómo eran los barrios de San Luis Zacatlán, cómo los conocían anteriormente. Su hijo data la anécdota de los 4 barrios. San Luis tiene 4 barrios, todos tienen su Sí. capilla, pero hay una historia detrás de cada barrio tiene su nombre o tenía su nombre en aquellas épocas. Por ahí si nos puede comentar también cómo conocían anteriormente a los barrios. Hoy ya los 4 barrios principales, hoy muchas colonias ya habitadas también en San No, Luis y hay Zacatlán, muchas, pero San Luis Zacatlán se le conocía por los barrios. por los 4 barrios, cuatro que barrios. era La Villa, Playa Larga, y le decían el barrio de La Canilla, que hoy se llama San San Isidro, y acá San Miguel era el barrio del Coyote. No, todavía ya cuando el padre Carrión, Gustavo Carrión, fue el que, de acuerdo al santo patrón de cada barrio, ya entonces le pusieron acá San Miguel, y así fueron saliendo los demás. El barrio de Playa Larga, que ahora tiene como patrona la Santa Cruz, fue porque cuando se estaba construyendo la iglesia, el padre pues tuvo que sacar todas las imágenes, y unas imágenes estuvieron aquí en la casa de doña Galdina Rosas. Nosotros tuvimos aquí a San Luis, y el cuadro de la Santa Cruz la mandó a Playa Larga. La villa mandó Santo Entierro. Ya la iglesia se lo trajeron para acá, pero así tuvo que repartir las imágenes para que pudieran construir la iglesia. Y así que Playa Larga sigue llamándose Playa Larga. Ajá. Pero su patrona pues es la Santa Cruz. La villa, como es la villa, pues es la Virgen de Guadalupe. Sí, y acá San Miguel, que antes se llamaba como el barrio del Coyote. En San Isidro, pues ahora pues ya se reconoce cada uno con sus nombres. Y así han venido naciendo los barrios, que van poniendo también, ¿no? Está San Antonio, La Misión, porque vino en una ocasión, vinieron unos padres misioneros y trajeron una cruz. La pusieron en un lugar que todavía no estaba poblado, era un espacio más allá mucho más allá de la villa. Por cierto que ese día que los misioneros llevaron la cruz, porque era una cruz grande, la llevaron en procesión, y aquí fue la bendición, y todo el pueblo fue a dejar la cruz. Ese día, cuando estaban poniendo la cruz, se nubló tan feo que se oscureció, empezó a soplar un viento tan fuerte que la gente que estaba allá empezó a correr. Me contaron que no, pues empezó a correr la gente porque se oscureció en ese momento así rápido, que se veía, pero ¿cómo es posible? Y el viento, y que la gente tenía miedo porque los que estaban poniendo la cruz, dando la tierra para que quedara bien firme, también estaban asustados. ¿Por qué? No llovió mucho, fue una pequeña lluvia, pero se oscureció esa tarde. Algo, ¿no? Algo significativo que tendría Sí, eso de sí, veras relevancia. que sí, Que, algo pues, así que decían, ¿no? Y unos decían, es el demonio que no quieren, decían uno, es el demonio que no quieren que pongan la cruz. ¿Sí?
es algo que de veras dio miedo, cómo se puso esa tarde. Es lo que yo recuerdo. Y así como te digo, pues han salido La Nicolás Bravo. la Nicolás, acá Betel. la Betel, que decía, pues no, pues allá. La Tortuga. La Tortuga, era la Tortuga, ahora es la Betel. Y así, ahora son más colonias. Ya hay una que se llama el Manantial, Sí. está la otra, La Zapata. la Zapata, la Libertad, La Juquila. la Juquila, que es la última, pues está también la Santa Cecilia, Aguasarca también. Aguasarca, luego la otra, los Tamarindos. Tamarindos. Yo no los conozco, pero he escuchado que Comienzan las ya hay colonias. muchas colonias. Sí. Ya San